Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dice. It says if the grain doesn't fall in the land, like the soil, it dies. Y no da su fruto. And its fruit doesn't come out. Y se pierde. And it's lost. Ah, pero luego dice, But later it says, pero si muere, dice, but if it dies, lleva mucho fruto. it takes a lot of fruit. Cuando morimos a lo que nosotros queremos ser, When we die of what we want to be, es cuando el fruto comienza a venir a nuestra vida. it's when the fruit, Cuando el grano de trigo muere, when the grain dice dies, que nace lo que lleva adentro it says that what's inside starts y to comienza grow, a nacer and it starts to grow. hasta alcanzar el objetivo por el cual fue Until it reaches to the echado a tierra. object it was grown to be. Fue sembrado It was seeded para que creciera y diera su fruto. for it to grow and give its fruit. Pero para esto So for that, tienes que morir. it needs to die. Tú y yo fuimos llamados con un propósito de parte de And Dios. we were called for a purpose. Jesús dijo, por tanto, ir a todo el mundo, dice, It says to go, a ser discípulos, to make disciples, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y by del Espíritu baptizing Santo. them in the Holy Spirit. Fuimos llamados a ser discípulos. We were called to, Fuimos llamados a dar un fruto. we were called to give fruit. La pregunta es, But the question is, ¿estamos dando el fruto? are we giving the fruit ¿Estamos dando el fruto por el cual fuimos llamados? for which we were called for? Muchas veces Many times, ese fruto no está en nuestra vida that fruit isn't in our lives. porque no hemos muerto a Because we nuestra haven't vida, died within ourselves. porque no hemos muerto Because we haven't a died lo que nosotros queremos ser. into what we want to be. Queremos vivir a nuestra We manera. want to live our way. Queremos hacer las cosas a lo que nosotros We want to do things decimos y no a lo que Dios dice. and not the way God says. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos, For to do what God primeramente tenemos que morir nosotros mismos. within ourselves first. Jesús en cierto momento In a certain moment, subía a Getsemaní. Jesus goes to Gethsemane. Jesús sabía que iba a la cruz. He knows he's going to the cross. Jesús sabía que llegaba la hora, He knows that the hour was coming, que tenía que morir. which he had to die. Porque al Jesús morir, The moment Jesus died era entonces que se cumplía el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. is when the purpose is Si complete. Jesús no moría, Jesus, el propósito no se iba a cumplir. the purpose was not going to be Jesús tenía que morir como estaba escrito en la profecía, the prophecy has said, para que el fruto por el cual él había venido for which he se was pudiese ver. would be able to be seen. Después que Jesús muere, After Jesus died, dice que desciende a lo más profundo del Seol. it says that Jesus sent to the deepest of Resucitó, dice, de entre los muertos within the dead, y descendió a lo más profundo del Seol. and he descended to the Y como con él, and he takes with la llave del infierno y de la muerte, the keys of el poder y la autoridad. power and authority. Después que Jesús murió a él When he mismo, died within himself, tienes que morir, tenemos que morir para que el poder de Dios pueda ser ejercido en nuestras vidas, to be grown within us. para que el poder de Dios pueda venir a nuestras vidas. For the power of God. Tenemos que morir a lo que nosotros queremos ser. We need to die within what Cuando Jesús subió a Getsemaní, when Jesus goes to Gethsemane, Jesús va a orar al monte. he goes to pray on the mountain. Jesús le dice, Padre, ¿es posible pase de mí esta copa? Is it possible for me to pass this cup? Pero Jesús le dice, hágase tu voluntad But it says, Jesus says, I'll do what you like y no la mía. and not what I want to do. Es tu voluntad la que se tiene que hacer. Le dijo. It's what he wants, his will, and it needs to be done. No mi voluntad, le dijo. Not my will. Para Jesús no era fácil. For Jesus, it wasn't easy. Jesús era hombre igual que nosotros. Jesus was a man just Era de like us. carne y hueso. He was flesh and blood. Y saber que iba a morir For him to know that he was going to die, cuando no tenía culpa de nada, when he had no fault of anything, cuando los únicos pecadores éramos nosotros. when the only sinners were you know, El momento más difícil para Jesús, the difficult moment was, me imagino, I imagine, saber que todo el pecado de la humanidad to know that all the sin of the world iba a venir sobre él. was going to come upon him. Cuando no había pecado en él. When there wasn't no sin within him to begin with. Fue humillado,
He was fue humiliated. quebrantado. He was Dice broken aquí, down. la bendición del quebrantamiento. Because the blessing of being Fue broken quebrantado down, y he fue was broken down, quebrantado hasta la misma muerte, broken down even to his own death, hasta morir. until death. Pero al morir, les decía al principio, But until he died, like I said in the beginning, hasta que él muriera, until he died, era entonces cuando el propósito por el cual vino se iba a cumplir. is when the purpose which he came for was Fue cuando se cumplió el fulfilled. propósito de que cada uno de When nosotros his purpose was fulfilled, podemos tener acceso a la for, presencia de Dios. for each of us to have access to his presence. Podemos tener acceso a la salvación. We have access to his salvation. Es cierto, digo, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? What's the objective of this teaching? Concientizar al pueblo de Dios a experimentar un quebrantamiento con el cual podemos vivir una vida sensible a la voz de Dios y que cada creyente comprenda que las pruebas llamadas quebrantamiento o tratamiento nos brindan resultados positivos llamados bendición. ¿Cuál fue la bendición de Jesús al morir? What was the blessing of Jesus dying? Ver que la humanidad entera That humanity podía ser salva. could be saved. Después de que Adán y Eva After pecó, Adam and Eve, la humanidad estaba destinada a the morir humanity en pecado. was destined to die in sin. Pero fue tanto el amor de Dios hacia la humanidad The love for God was so huge que decidió o that prefirió God, or he preferred entregar a su hijo, his son, a su único hijo, to give up his only son, a lo que más valor tenía en el cielo, which has most value in heaven, para salvar la humanidad. to save the humanity. En el tiempo que Dios manda el diluvio, Where our God sends the tremor, yo le dije a Noé he sends Noah que haga un arca to make an ark para que se salve. for him to be saved. Llegó el diluvio. The tremor, Noé habló, Noé predicó Noah preached, que iba a venir un diluvio, that a bad time was pero no creyeron. but no one believed them. No creían en lo que Noé les decía. They didn't believe what Noah said. Noé hizo su arca, Noah did his ark. entró él y su familia. Him and his family entered. Y entró dos animales de cada especie, una pareja por cada especie. And each pair of each species entered also. Y hizo conforme a lo que Dios le había dicho. And he did confirm what God had spoken to him. Lo que le decía al principio. Like I said in the beginning, ¿Qué tal si Noé no hace conforme a lo que Dios le Noah dice doesn't do a cover of what God said to y him. pone a hacerse cosas que Dios no le ha dicho? And he starts doing what God doesn't tell O him. querer hacer Or he lo que él quiere hacer. starts doing what he wants to do. Por eso le decía al principio, Like I said in the beginning, para que for us, podamos ver las bendiciones de Dios for en us to nuestra see vida, the blessing of God in our tenemos lives, que morir a nuestras propias ideas, we should die for our whole idea. a nuestros propios For our pensamientos, own thoughts, a lo que nosotros queremos, what we want. para que entonces el propósito de Dios se cumpla de una manera correcta en nosotros. The purpose of God to be fulfilled in our life. Noé hizo conforme a lo que Dios le había No one dicho. did what God told him to do. Llegó el diluvio, He brought the trembling, la humanidad entera, the humanity and his family was lost. pero Noé y su familia But Noah and his family, no perecieron. they didn't get lost. Después que pasó todo, que las aguas bajaron, After everything left and the waters fell, Noé sale. Noah comes out. Lo primero que Noé hace, And the first thing that Noah does, va y presenta ofrenda delante de Dios. he goes to present offering in front of God. Es una forma de gratitud hacia Dios porque le había preservado la vida a él y a su familia. He has preserved the life of him and his Me family. imagino a un Noé quebrantado delante de Dios, And Noah being broken down, sabiendo que la humanidad entera había sido knowing that the destruida, whole humanity was que destroyed, la tierra por completo estaba desolada, that the whole world was in solitude. pero que él estaba con vida y su But familia. he was with life of his Me family. imagino a un Noé quebrantado en agradecimiento And a Dios after a broken down Noah with gratitude came to his presence. para preservarle la vida. Thank you for preserving his life. Después que Noé sale, After Noah comes out, ve que no hay nadie más que ellos en la tierra. and he knows there's no one else besides them on the earth. Decía alguien que predicaba hace 2 semanas. There's someone that said that which preached 2 weeks ago. Me imagino que Noé había tenido mucha más familia que sus hijos, I imagine I know I had more family than just parientes, family. amigos, Friends,
Y saber que todos ellos ya no están. and to know that all of them aren't there anymore. Pero el mismo quebrantamiento que But the tenía Noé en same ese momento, broken, the breakdown that he had in that moment, trajo quebrantamiento al mismo Dios. he brought the same broken down. Porque yo le dije a Noé en ese momento, jamás volvería a destruir la tierra. I will never destroy the earth El again. mismo quebrantamiento de Noé, saber que The same sus broken amigos, down, the same que sus parientes, that he ya no estaban, aren't there anymore. que habían muerto. They died. Pero Noé no salió renegando, No one they come out there. porque es que no tenemos un Dios injusto. We don't have an unjust God. Dios trae una precaución antes de traer el diluvio. He brings a precaution. Dios trae una precaución siempre a tu vida antes de traer algo a tu vida. He always brings a precaution before bringing Jamás Dios va a traer juicios a la tierra sin antes judgment to your life before warning you. mandar profeta He will bring prophets a traer aviso. Cuando iba a destruir a Nínive, when he brings to destroy Nineveh. Dios mandó a alguien que profetizara, que hablara a Nínive, que predicara a esa ciudad. To preach to that land. Jamás Dios te va a destruir o va a traer algo a tu vida sin antes avisarte. He will never destroy anything bad you before. Porque Él no quiere Why doesn't traer juicio a nuestra he vida. want to bring you? Lo único que Dios busca es que nosotros nos volvamos a All Él. he asks is for him to come back to him. A causa, dice, de los juicios, Because of the judgment, los moradores de la tierra tendrán justicia. those that walk on the land will receive judgment. Because of the judgment. Después que Noé sale, After no one comes out, no entra y presenta no one comes sacrificio a out Dios. presents his offering in front of God. Agradecido, Grateful. porque si bien es cierto, había destruido el resto de la humanidad, Just like he destroyed the rest of the world, pero Él estaba con vida. but he was with life. Hablaba con alguien ahora I was speaking with someone today, y decía que and he said, cuando Job when está pasando el momento más difícil de su vida, the most difficult moment in his life, lo primero que el diablo le the quita first thing that the devil takes away from him son sus vacas, are his cows, sus ovejas. his sheep, Porque con sus vacas y sus ovejas, como lo que tenía Job, what he had, podía presentar sacrificio a he Dios. could present sacrifice to Y el God, sacrificio and sacrifice, podía quitar cualquier maldición de la vida de Job. and any offering of sacrifice. Pero Satanás le quita primero esto. Quitándole esto, Take that away from him. Job no tiene como Take that presentarle away, sacrificio a that's Dios. the way of showing offering to God. Pero hay algo que tiene But there's something that you have, y que Job se dio cuenta. and Jacob realized. Job se humilló delante de Dios. Jacob, Dijo, Dios dio humbled himself in front y of Dios quitó. and he took, Y Job dijo, aunque él me matare, dice, even though he would kill me, en él esperaré. Dijo. Amén. Job tenía un corazón humillado delante de Dios. Jacob had like Job tenía un corazón humillado delante de Dios. Y aunque el diablo pensó que le había quitado todo, even though the devil thought he taken everything away, tenía algo dentro de él. Jacob had something within himself. Sacrificio de alabanza y adoración a Dios. He had offering of Sacrificio de alabanza y adoración a Dios. Humillación delante de Dios. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice Dios. Se apartara de sus malos caminos, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus He said, I will pecados. come descend from heaven and forgive Habla de you. humillación, dice que hay algo que Dios no Humble puede yourself, there is resistir. something that Y esa es la humillación de un ser the humano. humbleness of someone is. Esa es la humillación de un ser humano. The humbleness of Segunda de Crónicas Second 4:7. Segunda de Crónicas 4:7. Vayan al 6, perdón, al 6.
Luke 6. 6:37. Luke 6, 6:37. 37. 6:37. Dice así. Yes, sir. Y ellos volvieron en sí, dice, en la tierra, dice, donde fueron llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado, dice, a tu nombre, tú oirás desde los cielos, dice, lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, dice, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración, dice, en este lugar. Este era Salomón. Salomón sabía Solomon knew el poder que había en la humillación. the power of humiliation. Pero ¿por qué Salomón sabía esto? Porque Salomón había tenido un padre Solomon had a father que había sabido humillarse that delante de knew Dios. how to humble himself in front of God. David, David, en cierto momento David at pecó. that same moment, he sinned. David viene y en el tiempo que tenía que estar en guerra, David was in a war. estaba en el palacio. He was at the palace. En el tiempo de los reyes, In the moment of the king, cuando Israel estaba en guerra o cualquier otra Israel nación, was in war with any other nation. los reyes tenían que estar The peleando. king had to be fighting also. Pero David estaba en casa. But David was in the house. En el tiempo que tenemos que estar buscando a Dios, muchas veces estamos teniendo otras cosas que no tenemos que estar haciendo. David, en el tiempo que estaba el pueblo de Israel en guerra, él estaba en casa. Dice que vio una mujer y le gustó y la mandó a traer. Y no era su mujer, era la mujer de uno de sus mejores guerreros. Se acuesta con ella, queda embarazada. Después quiere tapar ese pecado. Y hizo una cantidad de cosas para que lo tapara. Pero yo levanto un profeta para que le dijera lo que había hecho. Natán llega y le dice, David en cierto momento le dice, habían dos hombres, había uno rico y había uno pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solo tenía una de ellas. Pero vino el rico y tenía visita, le dice. Y mató a la oveja, dice, el que solo tenía una. And he killed the sheep that he only had one. El que está listo, dice, el digno de muerte. The one that was David ready dijo, was that one. eres tú, le dijo el profeta. It was you. Cuando tenías muchas concubinas que separaste, And you had a lot of tomaste la mujer, in the palace. la que tenía solo una, And you took the one that had one. David supo humillarse. David supo humillarse delante de Dios. David went to humble himself. La humillación y el quebrantamiento que llevará a traer el perdón de Dios, porque Dios dice ahí, yo perdonaré sus pecados. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y buscare mi rostro, y se arrepintiere sus malos caminos, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. La humillación te llevará a ser escuchado por Dios. No importa en el lugar donde estés, no importa en el lugar donde te encuentres. Quiero que vayamos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12.
Después dice, capítulo 1, versículo 12. Mientras ella oraba y se largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digieres tu vino? Le dice. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy una mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada, le dice, de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana era una mujer estéril. Anna was No podía tener hijos. an unfertile woman. She couldn't have. Y quizá había hecho todo por querer tener un hijo. Maybe she did everything that she could to have a Y child, no había podido. and she couldn't. Pero Ana conocía algo. But Anna knew something. Que el quebrantamiento. But she knew that Que derramar su corazón delante de Jehová she knew that she poured her heart. la llevaría a conquistar lo que tanto estaba esperando. It would take it Lo que places tanto that she wanted to conquer. Cuando tú derramas tu corazón delante de Dios. Pour your heart in front of God. Cuando tú te rindas completamente delante de Dios. Like, break yourself down completely in front of God. Entonces todo lo que tú desees, Everything that you desire, siempre y cuando always that, tus deseos vayan condicionados are conditioned a los deseos de Dios, to the wishes of los God. verás uno a uno. You'll see them one by one. Después que Ana estaba en el templo, After Anna was in the temple, que aún fue criticada por el mismo sacerdote, even though he was Elí le dice, questioned, ¿hasta cuándo estarás ebria? until when you will be Y quiere tu served, vino, le dice. and desire for wine. Más no sabía que estaba quebrantada delante de Dios. Even though he didn't know she was broken down in front of God. Puede hacer que vengan muchos Maybe a whole bunch will y te come, critiquen and they will criticize you por lo que están haciendo. for what you're doing. No me importa. But it doesn't matter. Dios sabe lo que hay en tu corazón. God knows what's in your heart. Dios sabe lo que tú estás viviendo. God knows what you're living. El quebrantamiento The breaking down te llevará a ver la gloria de Dios. will take you to the glory of Después de God. que Ana es quebrantada, After she's broken down, vio lo que ella quería. she saw what she wanted to see. Fue cuando Dios le da la oportunidad That's when God gives the opportunity, o le da su milagro or gives her a miracle de que pueda tener un hijo. for her to have a children. De ella nació Samuel. From her, Samuel was born. Lo interior The interior versus lo exterior, dice acá. versus the exterior. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. ¿Cuál es lo exterior? What's the exterior? Lo exterior es lo que nosotros The exterior is what we queremos hacer. want to do. Queremos hacer tantas cosas a veces We want to do so many things sometimes. que no van de acuerdo a las cosas que Dios quiere que hagamos. We still go according to what God Que no wants. van de acuerdo a los We pensamientos still de go Dios. according to the thoughts of God. Porque dice que si pedimos todo lo que We pedimos, ask for dice, everything that we want, creendo, believing, nos será dado. it will be given to us. Ahora bien, Now, listen here. no confundamos las cosas. There's not confused things. No voy a hacer que, como decía la vez pasada alguien, We're not doing what like someone said before. vayas a venir y a pedir a Dios que te a alguien en el camino, Instead of like, go ask God to take someone away from the path, o que mate a alguien. or to try to kill someone, Eso no te lo va a conceder. that you will never consider. Eso no te lo va a conceder. That you will never consider. Siempre y cuando lo que pida vaya de acuerdo o condicionado a lo que Dios quiere darte. That if that thing goes to Entonces te será dado. God is wishing. Porque muchos piensan que como Dios dice, Many things. que el que pide creyendo le será dado, y hay muchos que han estado esperando hasta el día de hoy Act by believing. lo que han pedido, They ask pero Dios no se los ha concedido, and they haven't been given to them. ni se los concederá jamás porque no van de acuerdo a lo que Dios quiere dar. Because it's not according to what God wants to give you. Lo que Dios quiere darte, What God wants to give you. dice mis pensamientos, It dice, says my thoughts son de bien y no de mal. are of good, not of bad. Mis pensamientos son de My bien thoughts y no de mal. are of good, not of bad. Entonces si tú vienes a pedirle algo a Dios, It says if you come ask to God something,
como para hacerle mal a alguien. to do something bad to someone, Eso no te ha llegado ni te llegará. that will never come or will never reach. Va a ser imposible. That will be impossible. Porque entonces tus pensamientos no van de acuerdo a los pensamientos de God Dios. will never come to be the thoughts of Mis men. pensamientos, dice Dios, no son los tus pensamientos, ni mis Because caminos, God, tus my caminos are your thoughts, nor about your path or your path. cuando caminas But when you walk bajo la unción del under Espíritu the Santo de presence Dios, of the Holy Spirit, con un corazón quebrantado delante de Dios, broken heart in front con un of corazón humillado delante de Dios, humble heart, entonces es cuando tus pensamientos comienzan a concordar con los pensamientos de Dios. control with the thoughts of God. Porque tus pensamientos son de bendición y no de maldición. You start to become a blessing now. Porque tus pensamientos son de paz. Because Porque tus pensamientos son de amor para los demás. Entonces, love for others. tus pensamientos iban de acuerdo entonces a los pensamientos de Dios. Then your thoughts start becoming the thoughts of Cuando God. vives When you una start vida living a life humillada delante de Dios, humble in front of God, entonces tus pensamientos vienen then your a thoughts ser de acuerdo a los pensamientos de Dios. become according to the thoughts of Entonces es God. cuando Dios comienza a That's when decirte, God starts blessing you. a veces es imposible Sometimes it's impossible que Dios nos pueda bendecir. for God to bless us. No porque Él no quiera bendecirte, It's not because He doesn't want to bless us. sino por nuestra manera en que It's vivimos, for the way we live. por nuestro orgullo muchas veces. Sometimes it's our own Es lo ego. exterior. It's our exterior. Pero cuando morimos a lo exterior, Sometimes when we die, comienza a salir de tu interior and we start coming out from our interior, lo que verdaderamente tú eres. and we start coming out into what Quien you truly verdaderamente are. tú eres. What you truly are. Termino con esto. I'm going to finish with this. Este tema lo he tocado muchas veces. This theme I have touched many times. Esto es algo que impactó mi vida. This is something that impacts my life. Lo que Pedro hizo. What Peter has done. 3 años con Jesús. 3 years with Jesus. Después de 3 años lo niega. After 3 years, he denies him. Pero después de que lo And niega, after he denies him, Jesús ve que se humilla Jesus knows that he humbles himself. y lo perdona. And he forgives him. Jesús le dice, Jesus esas said palabras, these words to him. "Pero recibiréis poder You will receive power cuando haya venido when el Espíritu The Santo Holy de Dios Spirit sobre tu vida." has come upon your life. ¿A dónde quiero llevar? Where do I want to take you? 3 años en donde Pedro no había muerto. 3 years where Peter hasn't died. 3 años con Jesús 3 years with Jesus. y Pedro no había muerto. And he hasn't died. Porque cuando van a arrestar a Jesús, Because when they arrest Jesus, Pedro saca su espada Peter takes out the sword y le corta la oreja a un soldado. and he cuts the kid on the shoulder. ¿Sería el pensamiento de Dios ese? Is that a thought of God? No es el pensamiento de Dios. That's not the thought of God. Jesús toma la oreja del soldado y se la vuelve a poner. Jesus picks up the ear of the shoulder and puts it on Porque his los head. pensamientos de Pedro no eran los pensamientos que Jesús Where tenía. the thought of Peter was the same thought of him. Pedro le dice en cierto momento, Peter tells him in a certain moment, maestro, no vayas a la cruz. Master, then go to the teacher and go to the cross. ¿Cómo así? Le dice. Jesus goes, what you mean? Apártate de mí, Satanás, le dijo esto. Separate from me, Satan. That's what he says to him. Pedro no había muerto. Ahí mismo. Peter hasn't died within himself yet. ¿Sabes por qué no hemos muerto muchas veces a muchas cosas? You know why we haven't died sometimes? In our Porque thinking? no hemos dejado que el Espíritu Santo Because we venga a haven't nuestras let vidas. the Holy Spirit come to our lives. Tienes que morir a You need to lo die que tú quieres ser. into what you believe you want to be. Hay muchas cosas que tienes que dejar. There's many things that you need to leave. Yo le está hablando a alguien ahora. Jesus is talking to someone right now. Hay muchas cosas que tienes que dejar. There's many things that you have to leave. Que las vas a tener que That dejar. you're going to have to leave. Si quieres ver lo que es pedir a Dios, If you want to see the Spirit of God. Dios dice, dame primero lo que tú tienes que no me agrada. It says, you have to first give me what Después de you que have. tú, después de que tú me des lo que tienes, After you give me what you have, yo lo desecharé, dice Dios. I will destroy it. Y entonces comenzaré a bendecirte. And then I'll start blessing you. Pero tienes que morir But first you need to die a tus pensamientos, in your thoughts, a tus deseos. of your desires. Hay deseos que no son los deseos de Dios. Because there's some desires that aren't the desires Hay of God. pensamientos que no son los There's some pensamientos de thoughts that Dios. aren't the thoughts of God. Y un quebrantamiento delante de Dios
and our place now in the presence of God te llevará a quitar todos esos deseos will take away all those desires away, que no son de Dios. which aren't from Yo God. quiero que te pongas de pie. I want to know